Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa Al Día, programa televisivo producido por TACA Televisión y retransmitido a través de Nortevisión y Radio Televisión Mogán. Agradecer la presencia, como siempre, a los compañeros, a Pedro y a Hilario, y a todos los espectadores del programa. Debemos de empezar haciendo un pequeño comentario sobre la situación de La Palma. Desde esta tertulia en televisión queremos enviarles un cálido y fuerte abrazo a las palmeras y palmeros que están sufriendo una auténtica catástrofe. Seguiremos atentos a las ayudas que sean ágiles, lo más ágiles posible, para que puedan retornar nuevamente sus vidas. Nosotros estaremos siempre, cuando los medios se vayan, estaremos atentos siempre a ustedes. Y quiero leerles unos párrafos, antes de preguntar a los compañeros su pensamiento sobre la catástrofe de La Palma, quien me envía un buen amigo un artículo que no se atreve a publicar en los periódicos ni llevar a los medios, pero yo, con su permiso, voy a sacar algunos mensajes. Es fundamental el apoyo psicológico a las personas. Eso es lo primero que tiene que haber, y creo que ya están llegando más de un centenar de psicólogos a la isla bonita, a La Palma, para ayudarle a las palmeras y palmeros. También es fundamental sostener los medios de producción que se han visto afectados. Regar, cosechar y realizar obras de labores de emplatanera y otros cultivos, continuar con la producción ganadera y la pesca, apoyar la reactivación de negocios como el comercio y la hostelería, que también están siendo afectados. Esto es un tema complicado que seguirá desarrollando en cualquier otro programa, puesto que los medios son los que son, la situación de La Palma es la que es, y hace unos días leía que con el magma que se ha partido La Palma en una carretera, que es la más importante, hace que ahora de una parte de La Palma tenga circular alrededor de toda la vuelta para poder exportar sus productos o llevar sus productos. Creo que esto es muy lamentable. Es fundamental conocer en cada momento por dónde y a qué velocidad avanzan las coladas de lava, si la casa, la bodega o el negocio siguen engullidos por las lavas, por el volcán. Bueno, aquí hay un pequeño problema en La Palma, porque los únicos drones que están permitidos son los oficiales y no los privados, para saber la preocupación que tienen y cómo está la situación. Esto es un tema que deben de resolver, porque hay que buscarle solución a estos ciudadanos. La recuperación se trata de algo muy importante y algo que va a ser complicado. Las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguro para viviendas e inmuebles perdidos, pero este no cubrirá, solo cubrirá las propiedades que son menos de la mitad. Rectifico, es una posibilidad que siempre se hace en Canarias, que no se tengan seguro, o que si se asegura un alpende y se tiene después una casa, ¿no? Y esto va a crear infinidad de problemas, porque no solo que tenga agua, luz, que pagues contribución, sino que tiene que estar en el registro. Y hay muchas propiedades que están registradas como un alpende y tienen una propiedad. Ahí vamos a ver qué ocurre. Y otro es urgente, y ya el gobierno de Canarias lo ha decretado, una ley para poder empezar a legalizar las situaciones, porque está claro que tú eres propietario de esta finca agrícola, de esta propiedad, la lava ha pasado, tú sigues siendo propietario de abajo, pero la parte alta es patrimonio ya del Estado, es un bien. Y ahí están los grandes problemas que puede tener ahora la justicia y la judicación para sacar esto. Estas son las líneas pequeñas que he podido sacar de este artículo para todos ustedes. Le preguntaría ahora a Pedro, Hilario y Pedro, cómo ven ellos esta situación en La Palma. Cualquiera de los dos. Hilario, por favor. No, a mí de todo esto me está preocupando. Los responsables de las instituciones están diciendo que las instituciones no deben de fallar. Yo creo que hay un error. Los que no deben de fallar son las personas. Las instituciones no pueden hacer nada por sí solas, son las personas que están al frente de ellas y que están en ellas las que tienen que preparar los equipos adecuados y ponerlos a disposición de esa plataforma, parece ser que han creado, única para tramitar todas las ayudas, con el fin de evitar la picaresca que podrá aparecer. Manolo, lo de los alpendes y esas cosas hechas por ahí, creo que Catastro de cuando en cuando manda unos aviones a hacer fotos aéreas. Creo que ellos tienen una recopilación perfecta de todas las Islas Canarias y de toda España, de todo lo que hay hecho, con lo cual en cualquier momento pueden determinar claramente la vivienda de cada uno en cualquier momento. Por supuesto que aunque no la tengan legalizada, yo creo que no es el momento para decir, oiga, que usted no lo tenía legalizado, porque entonces viene lo de siempre. Es triste que las instituciones
permitan que se hagan cosas que no estén hechas de acuerdo con la ley. Y ellas son las que están al pie, los ayuntamientos, los cabildos, los gobiernos están ahí y tienen sus equipos de información, su vigilancia, si no lo tienen que lo creen, pero esto no se debe nunca decir que aquel de un alpende ha hecho una gran casa, porque la culpa es de la institución que se lo ha permitido, no de la persona que lo ha ido haciendo poco a poco, a lo mejor por ahorrarse unas pesetillas que le cuesta la tramitación y el proyecto. Hay técnicos municipales que pueden hacer los proyectos y hay formas de agilizar esas tramitaciones para no verse en este problema. A mí me gustaría que en estos casos resolvieran los problemas tal y como estaba, y por supuesto va a ser difícil porque habrá que esperar a buscar el espacio físico para hacer la vivienda, porque esas otras, sobre la lava no se puede construir. La Palma no es una isla que tenga mucho espacio donde construir, y la gente pues no querrá bloques, querrá tener una casita con un trocito de terreno como lo tenía. Esas son de las cosas que hay que ir pensando cómo las van a solventar y cómo las van a plantear a la ciudadanía para que no hayan problemas posteriores. Bien, Pedro. Indudablemente yo no puedo estar más en acuerdo con Hilario en cuanto a que las instituciones, las empresas, las administraciones están formadas por personas y las soluciones de las cosas se las dan las personas. Las personas, si tienen buena voluntad o no la tienen. En eso no me cabe duda que ante el problema de La Palma, las personas van a mostrar toda su buena voluntad para tratar de resolver los problemas que han tenido los afectados por el volcán de La Palma. Pero, y es justo y necesario reconocerlos para no llevarnos a engaño, que cuando uno vierte un cubo de agua y lo vuelve a recoger, jamás vuelve a recoger toda el agua que se vertió. Y en el caso de los palmeros no van a recuperar el 100% nunca de lo suyo, porque qué valor tienen los sentimientos, los recuerdos, las horas vividas allí con su familia. Eso no lo van a volver a recuperar. Sí que pueden recuperar lo material y ojalá recuperen bastante de lo material, pero incluso de lo material tampoco van a poder recuperar el 100% por simplemente puesto que en Canarias y en España en general hay una situación siempre de infraseguro y nos pasa todo. No aseguramos todo al 100% porque entonces no tendríamos dinero para asegurarlo todo. El riesgo cero no existe. Entonces, eso es lo que hay. Pero indudablemente el compensar de manera importante a esta gente es fundamental, es justo, es necesario. Tienen la solidaridad de todos los canarios y todas las instituciones cuentan con el apoyo, con nuestro total apoyo, con lo cual es voluntad de las personas. Bien, se suele decir que del dicho al hecho hay un trecho. Nosotros, repito, como de esta tertulia, los medios terminarán yéndose porque deja de ser ya noticia el volcán, pero allí quedan palmeras y palmeros realmente con problemas muy graves. Nosotros, esta tertulia seguirá muy atento a que podamos continuar animándoles y que la administración sea ágil, porque a mí lo que me preocupa es cuando la administración no es ágil. Bien, lamentablemente creo que debemos de hacerle un homenaje a alguien que se nos fue el Día del Carmen, el 16 de julio de este 2021, era un gran escritor, profesor universitario, profesor mercantil, doctor en varios campos, y que era Gay de Liébano. Aquí tenemos una foto de Gay de Liébano, ¿no? Donde nosotros, yo en este caso, eran muchas las veces que hablaba de los artículos que publicaba. Bueno, pues allá donde esté el profesor Gay de Liébano, que se le conocía como el economista indignado, siempre advertía a la deuda y al déficit, pues seguro que seguiremos teniendo el ejemplo que él hacía de la libertad. Y entramos ya en la verdadera materia de los temas a tratar. En estos días se está hablando del salario mínimo interprofesional, ¿no? Parece que hay acuerdo, no hay acuerdo, hay una cantidad mínima, que si 15 euros al mes, es el momento de aplicarlo, no es el momento de aplicarlo, eso da mejor calidad de vida al trabajador. Y a mí me gustaría ambos que hablaran sobre
El salario mínimo interprofesional, porque claro, el salario mínimo interprofesional dicen que es para vivir las personas con lo justo, y lo justo con 965 euros al mes, como está la situación, de justo no tiene nada, ¿no? Y si hubieran posibilidades de otro trabajo, bien, pero no la habiendo, creo que aquí es un tema que también tenemos que ser críticos. Pedro. Bueno, lo del salario mínimo interprofesional, yo creo que todos estamos de acuerdo que cuanto más alto mejor, pero viene la derivada, la primera derivada, y es que el salario mínimo interprofesional está pensado para la gente que están en el mercado de trabajo habitual y los que están trabajando. Pero ¿qué pasa con todo el ejército de personas que no están en el mercado, que no están trabajando y que se les impide acceder al mercado porque hay un techo que no es movible hacia abajo, hay un techo o un suelo que impide que la ley de la oferta y demanda se adapte y que haya juego para esas personas que no están, no son fijas en la empresa o no son temporales en la empresa, sino que están fuera de mercado? Entonces habría que pensar muy bien a quién beneficia realmente este salario mínimo interprofesional, si es a las personas que están trabajando, pero beneficia a los que no trabajan, beneficia a esa gran masa de personas que están fuera del mercado oficial de trabajo. Eso es lo que nos teníamos que preguntar. Y además, ¿soporta la productividad de las empresas españolas ese suelo de salario mínimo interprofesional? Porque no cabe duda que el salario debe estar relacionado con la productividad de las personas, y al menos deberían producir lo que cobran. Con lo cual hay dos derivadas. La primera, salario mínimo interprofesional, cuanto más alto, mejor. Pero también hay que ver a quién beneficia y a quién puede perjudicar. En principio beneficia a los que ya están en el mercado y perjudica a los que están fuera del mercado. Entonces habrá que hacer un ejercicio de coste-beneficio, a ver si eso es mejor, es mejor eso o es peor lo roto que lo descosido. A ver, yo pienso que más que nada es un salario de referencia de cara no solo a la seguridad social, sino a todas aquellas ayudas que van a recibir los que están en el mercado de trabajo y los que se quedan fuera, porque casi siempre los gobiernos toman como referencia los salarios mínimos. A mí lo que me parece triste es que, estando en la Unión Europea, y siempre oímos sobre todo el tema empresarial y el tema sindical, de que hay que pedir cuantas más ayudas tengamos de Europa, no pidamos que estemos homologados, al menos en cuanto a salarios se refiere, al menos con la media europea. Estamos entre los más bajos de Europa, y esto a mí me parece una tristeza, porque realmente las personas que reciben o que van a recibir el salario mínimo son aquellos que menos capacidad o capacitación tienen, que están menos preparados, y a lo mejor son los que tienen una familia mayor, con lo cual el salario se les hace todavía más corto. También pienso lo que dice Pedro, que hay que pensar un poco en de qué forma la empresa incentiva el salario mínimo. Si los empresarios ya tienen que empezar en utilizar el salario mínimo como referencia, porque es lo que tienen como base para cotizar a la seguridad social, pero incentivar a los trabajadores en función del rendimiento, motivarlos con la empresa, hacerlos partícipes para que se entreguen y para que trabajen, pero siempre y cuando sean compensados económicamente por ese esfuerzo y por esa dedicación para mejorar, para vender esa marca de esa empresa o esos productos que se hacen. Yo creo que es necesario actualizarlo al máximo posible y que lo reciba toda la gente, que lo van a recibir, que son los menos cualificados, pero que reciban un salario que les dé para vivir con cierta dignidad y con cierta solvencia para moverse. Y por otra parte, pues esto ayuda un poco. Si hay un salario medianamente bueno, la gente vive con un poco más de alegría, gasta un poco más, la economía empieza a circular y empieza a moverte. Con salarios modestos la economía se queda estanca porque la gente tiene que privarse de muchas cosas porque no la tiene, y entonces puede ser un revulsivo para muchas cosas. Lo que no entiendo es que estemos, si lo subimos hoy, si lo subimos mañana. Es decir, hay cosas políticas, lo que nos graban de Hacienda no nos consultan si nos parece mucho o nos parece poco, nos lo graban y adiós. Pues a lo mejor con el salario mínimo habrá que hacer lo mismo, se fija un salario mínimo y se va renovando cada año, cada cierto periodo de tiempo, pero lo que no se puede estar es estancado
en que no movemos el salario mínimo porque las empresas no lo pueden pagar, que sigo pensando que es un cuento. Yo voy a poner sobre la mesa algo que no va a gustar. Mira, y una cosa que me gustaría Bien. es que el señor este que está en el Banco de España hable un poco de lo que es la banca, de lo que mueve la banca y de lo que hace la banca, y que no aparezca criticando que si el salario mínimo no se puede subir, porque yo no veo que él haya dicho que empiecen a bajar, sobre todo a la banca, los salarios que perciben, que son realmente abusivos, y sobre todo las jubilaciones o los despidos que tienen con unas cuantías tan elevadas. Yo creo que debe un poco de prestarle más atención a lo suyo, a lo que es su problema, que es la banca, que a los pobres trabajadores que con un salario mínimo malviven. Al señor de Cos, que es el presidente del Banco de España, ¿no? Vamos a ver, yo voy a proponer una cosa que yo no sé si será del agrado, pero mi obligación es poner las cosas a la mesa. Salario mínimo profesional, 965 euros. Bien. Está claro que con esa cantidad de dinero necesita una serie de ayudas escolares, para vivienda, un monto de cosas para ayudar, que eso sale vía impuestos de las empresas. ¿No será más lógico que la empresa pague menos impuestos, tenga un mayor salario y así no tengamos que estar llevando ayudas escolares, de vivienda, bonos, etcétera, etcétera, etcétera? Es una cosa que pongo sobre la mesa. Tú que eres economista, eres profesor y lo quiero porque a lo mejor de esto se habla poco y se podía incentivar por ese lado. No lo sé si es una locura o no, debes de corregirme si estoy equivocado, Pedro. Bueno, una persona, debemos de aclarar dos cuestiones. A una empresa, el coste de su trabajador se compone de dos variables. Por un lado, la de sueldos y salarios, y por otro lado, de las cuotas de la seguridad social. Aproximadamente, las cuotas que paga por la seguridad social es un 35% del salario bruto de un trabajador. Así, por ejemplo, si un trabajador tiene un sueldo bruto de 1.000 euros y las retenciones que se le practican son las del 15%, el trabajador recibe 985 euros al bolsillo. No recibe los 1.000 euros, recibe los 1.000 menos las retenciones que hace el empresario y las ingresa Hacienda de parte del trabajador. Pero además a la empresa no solo le cuesta los 1.000 euros, aunque el trabajador reciba 985, sino que además le cuesta 350 euros adicionales, que es la seguridad social. O sea, ¿cuál es el coste para una empresa de una persona que es 1.000 eurista de sueldo bruto? 1.350 euros. ¿Qué percepción tiene el trabajador? Que la empresa le está pagando 1.000 euros. Pero, ¿cuál es el coste de la empresa? 1.350 euros. No olvidemos que la seguridad social, ¿qué es como una gran aseguradora pública, es la fuente del bienestar, de la economía del bienestar. Entonces, de la seguridad social se asegura cuando uno está en el paro, cobrar el paro, cuando uno se lesiona, pues le cubre de las lesiones, cuando uno tiene una enfermedad que lo invalida, pues le paga la invalidez. Es un colchón enorme con el que contamos en las economías occidentales, en Europa occidental, en Europa de la UE y en España. Y eso no se tiene en cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que el nivel de protección que tienen los trabajadores en España, cobren 1.000 euros o cobren 3.000, es muy elevado. Pero nunca se tiene en cuenta ese coste. Y ese coste entra también dentro de la suma algebraica de todo lo que hay que pagar. Entonces, cuando decimos de subir los salarios, hay que contar también que el coste se va a incrementar también, porque va seguido de un incremento de cotizaciones, con lo cual los costes laborales de la empresa se incrementan. Esto es la disquisición entre ¿qué queremos? ¿Producir coches baratos, muy contaminantes, pero que la gente los pueda comprar porque son baratos? ¿O producir coches eléctricos respetuosos con el medio ambiente, pero carísimos? Perdón, vamos a dejarlo aquí. En la segunda parte volverás a cogerte la palabra y lo comentaremos. Pues, queridos televidentes, vamos a hacer una pequeña pausa
y volvemos de nuevo para seguir, Pedro, en uso de su palabra, hablando de este tema, que tenemos más temas que traerles a ustedes como cada programa. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Bueno, de nuevo con ustedes en esta segunda parte del programa Al Día, y tenemos con el uso de la palabra a nuestro compañero Pedro. Sí, efectivamente lo que estaba comentando antes, ¿no? Que depende de los valores que queremos y de qué queremos de nuestra sociedad. Si queremos construir coches baratos, aunque sean contaminantes, para que todo el mundo acceda a los coches, o queremos construir coches eléctricos que sean respetuosos con el medio ambiente, pero carísimos. Esto me lleva a la colación al anterior punto del señor Hilario, y es que salario mínimo interprofesional subimos, voy más allá. Deberíamos subir los sueldos y salarios de todos los trabajadores. Eso incidiría en una mayor capacidad adquisitiva de los trabajadores y por ende mayor capacidad de consumo. Si hay mayor consumo, habrá una mayor demanda y por tanto los empresarios están encantados de cubrir esa demanda, con lo cual producirán más y probablemente contraten más personal todavía para hacer eso. Pero esto, que es un mundo feliz, no siempre es así. ¿Qué ocurre? Si cuando subimos los salarios, lo que hacemos inmediatamente es que los precios de todas las cosas suben, al final la ganancia de poder adquisitivo que hemos tenido queda anulada e incluso puede pasar que tengamos hasta menor poder adquisitivo que antes, ganando más. Recuerden las pesetas de antes. A lo mejor uno ganaba un montón de pesetas, pero tenía poco poder de compra. Entonces, si subimos los salarios, la administración y la autoridad monetaria debería cuidar muy mucho de que los precios no se dispararan, para que la ganancia de poder adquisitivo entre en una espiral ascendiente y positiva y no todo lo contrario. Bueno, yo, en parte tiene toda la razón, pero hay una cosa que no entiendo, de que porque se suban los salarios el producto debe encarecer, como muchas veces se hace, porque muchas veces no es en muchos casos tan importante el salario del trabajador sobre el producto que se elabora o que se pone en el mercado. Tiene su importancia, pero la empresa es la que tiene, y el Estado
las que tienen que ver, por ejemplo, se pueden hacer subidas graduales, no subir el salario mínimo para todos los sectores de la economía, que empiecen a hacer unas subidas por sectores graduales en función de aquellos que puedan atacar más a la subida de precios, que eso sí lo tienen claro y son fáciles de tener permanentemente en la mente. Pero tú antes, cuando hablabas de lo que ganaba el trabajador, ten en cuenta que el trabajador paga el 6, algo también de la seguridad social, porque en sí la seguridad social es un 40 y un 42 y poco, con lo cual el trabajador recibe todavía menos de la cantidad que tú enumerabas, porque hay que quitarle ese 6%, que de 1.000 serían pues 60 pesetas menos que cobraría. Entonces ahí hay una cadena que es la que hay que aclarar. Llevan años hablando de un sistema visto con las pensiones para que la persona pueda hacerse una pensión privada, particular, y otra parte que la reciba del Estado. Pero yo creo que en este país lo que ha pasado es que una serie de multinacionales vividoras y una serie de responsables de sindicatos, más vividores todavía, han pactado este tiempo atrás unas mandadas de personal de estas multinacionales, jubilaciones anticipadas. Incluso hubo una época que la banca llegó a jubilar gente con 52 años de edad, que hasta que llegaran a los 65 la banca cubría una parte y la otra parte, también una parte cubría el Estado, y a partir de los 65 era todo seguridad social. Eso ha sido, junto con otra serie de acciones de algunos determinados gobiernos, los que han hecho que en este momento la bolsa de la seguridad social esté tan mal y esté en la situación que está, porque ha habido gente que 8 y 10 años antes, o 12 años antes de tener derecho a la jubilación, ya estaban jubilados cobrando de esa bolsa una parte. Entonces ahí es donde yo creo que hay que aclarar bien las cosas, es decir, definir con claridad el tema. Sigo pensando que el salario tiene que ser equivalente al salario europeo. O somos europeos o no somos europeos. Lo que no podemos ser los pobres de Europa para todas las cosas. Y de hecho, muchas fábricas europeas se instalan en España por los sueldos más bajos que tenemos, no por otra cosa. Estas cosas hay que aclararlas y ya es hora de que no sean la comidilla diaria o la labor de esos señores de sindicatos o de esas organizaciones empresariales. Y el gobierno tiene que empezar ya a ver qué es lo que queremos. Si una sociedad de bienestar en la que todos participemos, porque esta es otra de las cosas, es decir, la sociedad del bienestar no se va a pagar solo con impuestos. Los que disfrutamos de ese bienestar tenemos también que hacer nuestra aportación para poder disfrutar de ella. No que no lo regalen todo, no hay que regalar todo, no hay que dar todo, sino cada uno en función de lo que aporte, aparte de lo que sean los impuestos y lo demás, va a disfrutar del bienestar. Y esto parece ser que los partidos políticos todavía no lo acaban de entender. Todo el mundo habla de la sociedad del bienestar, pero ¿cómo la vamos a mantener? ¿Cómo la vamos a...? Hablamos de las mejoras de los trabajadores, pero ¿cómo lo vamos a mantener? ¿Cómo vamos? La sanidad en algunas autonomías está privatizada un 100%. Bueno, un 70, un 80, como Madrid y alguna otra más. Esto hay que empezar a ponerle remedio. La educación por los suelos. Hay una serie de cosas que hay que eliminar. Bien, de acuerdo, Hilario, pero el tiempo aquí es oro como siempre y más en televisión. Recordarle que un grave problema en nuestro país es la deslocalización de empresas. Efectivamente, vienen empresas aquí por salarios bajos, pero hay empresas españolas que van fuera porque allá los precios son más baratos. Bien, quiero poner eso porque no todos aguan este mundo. Yo quería hacer una puntualización pequeña. Si es breve, se lo agradecemos todos. Sí. España, por ejemplo, la estructura productiva española no se puede comparar con la estructura productiva alemana, porque la estructura productiva española se basa en el factor trabajo y en el sector terciario. Y la estructura productiva alemana se basa en el sector industrial, donde los valores añadidos son mucho mayores y, por tanto, la capacidad de tener mejores sueldos y salarios es mucho mayor. Entonces, es una cuestión muchas veces no de voluntad de que todos cobremos lo mismo, sino de capacidad de remuneración. Bueno, este es un tema interesante que podemos tratar en otra tertulia. Y yo quería, que va también concadenado con el tema, en este caso, de la desgracia en La Palma, es el teletrabajo. Si es necesario, si es efectivo. ¿No? A mí me ha sorprendido que he leído hace unos días que, no sé si ha sido el Ministerio de Trabajo, ha dicho que ya hay que empezar a trabajar y que,
bueno, el teletrabajo fue un momento por pandemia, estamos en la pospandemia, ya esto ha mejorado gracias a la vacuna y el esfuerzo de todos muchísimo, ¿no? Hay que seguirse cuidando. Porque claro, a mí ahora me sorprende que los sindicatos, creo, corríjame si no es así, dicen que no, que 4 días y uno en casa. Yo entiendo que lo hemos tratado aquí ya en otras ocasiones, pues estamos en la tercera temporada, les recuerdo, fue al final de la segunda, y decirles que cada día es más complicada la administración, el esfuerzo es inmenso, hay muchas cosas que no funcionan bien, porque ni el funcionario que tiene en su casa su mini despacho, si lo tiene, y tiene ordenador si es de la administración, no puede acceder a una serie de documentos que son importantes para el pan nuestro de cada día de cualquiera de nosotros, que tenemos y a mí eso me sorprende que ahora, yo entiendo que en la pandemia, oye, pues trabajamos en casa, pero ahora que ya no hay pandemia y tampoco pandemia, yo creo que hay que volver a trabajar la administración, no sé, Hilario y Pedro Hilario, breve porque... Vamos a ver, Manolo, los sindicatos están siempre diciendo que todo es mucho. Sí, es un tema que yo me he planteado muchas veces. Que los sindicatos ya se han transformado prácticamente en empresas. Si miran la cantidad de trabajadores que tiene UGT, comisiones o cualquier sindicato, va a haber que crear dentro de los sindicatos otros sindicatos para que defiendan a los trabajadores o a esos trabajadores. Yo creo que hay que olvidarse de ese tema al que han llegado de encumbramiento de los líderes sindicales para bajar al suelo. Hubo una época en la primera etapa de la democracia en que los sindicatos no estaban tan remunerados como ahora y la actividad sindical era más en defensa del trabajador que en lo que es hoy. Hoy es a ver de qué forma negociamos para no perder, pero no sabemos qué es lo que van a perder, porque después ves negociaciones en las que al final, ahora están hablando de ese día, pero ese día ¿para qué sirve? ¿Para trabajar? ¿Van a trabajar realmente en la casa? ¿Quién hace el seguimiento a esos trabajadores que están en teletrabajo? Yo, por ejemplo, en la banca, tú llamas a tu gestor para pedir una información y te contesta la semana siguiente de haberle llamado, es que con esto del teletrabajo no tengo tiempo. Pero vamos a ver, si estabas en la oficina y tenías tiempo, bien, con el teletrabajo hay cosas que hay que programarlas bien para que realmente sea rentable y para que el ciudadano que lo reciba lo disfrute. Lo otro es un paripé que no tiene sentido. Pedro. Lo del teletrabajo. Más tú lo sufres, pues economista, tienes despacho abierto, sí, y las pasas mal con esos temas. Por supuesto, el teletrabajo, para que se haga bien, las personas que están en teletrabajo tienen que tener todos los medios técnicos, es decir, una computadora, conexión de alta velocidad a internet, acceso a todas las bases de datos, que toda la documentación esté digitalizada, porque si están en pilas físicas, apiladas físicamente, ya no se puede acceder desde la casa a esa documentación, y tiene que tener todas las prestaciones adecuadas para ejercer ese trabajo, como si hubiera estado en su puesto de trabajo normal y corriente. ¿Qué ocurre? Que esto no siempre se da y por tanto lo del teletrabajo es una ficción. Aparte, tenemos aquí otro punto concreto. Puede pasar que el teletrabajo sea todavía más arduo que acudir a trabajar a un sitio, a una localidad, puesto que permite que esa persona salga, se airee, consuma y interactúe con sus compañeros y otras personas, de tal manera que sale de su círculo habitual, que es su casa, y vuelve otra vez a su casa. De la otra manera se puede producir una confusión entre el trabajo y la casa, con lo cual a lo mejor la presión para el trabajador es muchísimo mayor. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, y como se nos va el tiempo de esta segunda parte, vuelvo al tema de La Palma. En este caso, me preocupa que esto, palabras son palabras, se las lleva el viento, pero llegarán las subvenciones y indemnizaciones a los damnificados de La Palma en su debido momento. Pues claro, el momento es ayer, el momento no es mañana ni pasado, porque hay que ver cómo la están pasando. El tema de los alojamientos se critica muchísimo y se ha hablado hasta de fletar pequeños barcos transatlánticos para estar en el puerto durante un tiempo.
una cosa que antes Hilario comentaba, ¿se convertirá el terreno que resulte de la erupción volcán en un paraje natural? Parece que sí, parece que lo que está claro que desde que caiga al mar es paraje natural. Desde que coge una casa o un terreno, lo que queda sobre la base es tuya, nadie lo duda. Habrá que demostrar si es un alpendre, es una casa, o una plantación de quifanegada, de lo que sea, pero la parte alta será parque natural. Entonces, aquí va a haber que cambiar leyes, aquí va a haber que cambiar una serie de cosas, y yo creo que hay que darle al gobierno nacional y al gobierno canario un espacio de tiempo no muy largo, gestionar las cosas con rapidez, con voluntad importante, para que estas personas no sufran más lo que están sufriendo. Y a mí me preocupa también dificultades con respecto a la presión del gobierno, el tema de alquiler, de seguro, los colegios de los niños, colegios que se han quemado, colegios que ahora de un sitio a otro no puedes pasar porque no hay carreteras. Hoy hablaba, creo que escuché hoy, que hay 2 carreteras que pueden dar la vuelta a la isla, que son caminos no muy anchos, que hay que ampliarlo, pero claro, es que el problema no nos damos cuenta que es inmenso. Y a mí lo que insistiré siempre, y les pido a ustedes el apoyo, que hay que exigir a la administración agilidad, rapidez, menos palabras, menos visitas y más efectividad. No sé lo que piensas, Hilario. Hombre, una administración ágil hace años que la necesitamos, la echamos en falta y no la vamos a tener porque la burocracia les puede y porque muchas veces el trabajador, cuando no tiene las cosas claras, lo que te plantea es ven mañana a ver si yo me aclaro, que no, eso no te lo dice, para ver si él se aclara con la forma en que te tiene que orientar y te tiene que ayudar a que salgas adelante. De todas formas, yo creo que en este caso, cuanto antes empiecen a hacer un censo de todos los afectados, de lo que ha pasado, el problema, el tema después con La Palma está el espacio físico, porque La Palma no es una isla donde haya llanura que se pueda construir aquí o allí, es una isla muy escarpada, hay poco espacio, y delimitar o buscar esos espacios y que estén disponibles, que sus dueños los quieran vender para poder construir, porque lo que está debajo de la lava y en la lava ahí no se va a poder hacer nada hasta dentro de muchos años, o a lo mejor nunca será nada porque mover esa lava sería todavía a lo mejor más costoso. Entonces, todas esas cosas son las que ya deben ir pensando, poniéndolas sobre la mesa y buscando una solución. Y por supuesto los colegios, la sanidad y todas estas cosas que son urgentes, pues buscar la forma a través de pabellones, llamar naves o lo que sea, empezar a ya hacerlo en otros espacios para que los niños estén... Bien, siento cortar, pero debemos acostumbrarnos a hacer, no como en el Parlamento, que se habla, sino hacerlo más justito, ¿verdad? Porque si no, nuestro regidor nos tira las orejas. Nos vamos a publicidad y en un momentito volvemos, ¿eh? El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro.
nuevo con ustedes en este tercer tiempo y vamos a tratar, hemos inventado una posibilidad de hablar sobre el mundo. Entonces, lo hemos titulado Una mirada al mundo desde Canarias. Bien, amigo Hilario se ríe mucho con esa frase mía y Pedro, pero mirando al mundo desde Canarias, el Brexit. ¿Recuerdan ustedes aquellas historias del Brexit, que Inglaterra se iba, la Gran Bretaña se iba, ufanos, tal, iban a dominar el mundo en Estados Unidos? Y tengo aquí una serie de pequeños artículos. El Reino Unido necesita ahora más inmigración. Nuevo efecto colateral del Brexit: el Reino Unido se queda sin pollo y puede sin pavo en Navidad. El Reino Unido plantea preocupantes escenarios sobre el futuro. Johnson sube el precio, la presión fiscal en el Reino Unido a máximos de hace 70 años. Y cosas muy domésticas, sin batidos de McDonald's por falta de camioneros en el Reino Unido. Bueno, me gustaría hablar de estas cosas porque la ciudadanía a veces uno lee, pero lo que hay es que escarbar un poquito en las noticias. El Brexit. Hombre, yo creo que esto nos sirve para darnos cuenta de que nosotros vivimos en un paraíso. No tenemos esos problemas del Brexit por no apuntarnos a lo que nos gusta hoy o lo que nos gusta mañana, y porque además las decisiones las toman otros y las toman fuera de aquí. Nos dejamos llevar por la corriente y mientras la corriente pues nos favorezca, pues la seguimos explotando y la seguimos utilizando. Yo creo que la visión de esos problemas que tienen en el exterior nos ayuda un poco, nos debe ayudar a que nosotros no cometamos los mismos errores que han cometido algunos por pensar que en el mundo de la globalización se puede subsistir por sí solo y se puede tener todo atendido con lo que tú generas o con lo que tú tienes, porque yo creo que eso es lo que ha pasado, está pasando y pasará en Inglaterra y podrá pasar en otros países si no creen, no que te globalicen todo, sino estar en ese mundo para moverte con él y en torno a él y utilizar lo que él tiene y tú ofrecer lo que tú tienes. Creo que el problema británico es un problema de una economía rica, donde hay una serie de trabajos que los oriundos del país no quieren hacer, porque prefieren hacer otros trabajos mejor remunerados y a lo mejor no tan estrictos físicamente o no tan exigentes físicamente. ¿Como cuáles? Como casi todos los trabajos de servicio, servicio doméstico, servicio de camarero, servicio de limpieza, servicio de transporte de camiones, de camioneros. ¿Y esto qué hace? Que la sociedad sin una parte de esos servicios no funciona, hay problemas. Si usted no trae camioneros porque usted no los produce, porque la gente allí no quiere ser camionero, tiene un problema importante, y es que las frutas y hortalizas de España no llegan al Reino Unido, el petróleo no llega al Reino Unido, el gas natural no llega al Reino Unido, y entonces se producen fenómenos de desabastecimiento que ponen de manifiesto la cruda realidad. Y pasa aquí en España también. Los trabajos que no quieren hacer los españoles tendrán que ser cubiertos por alguien, y esos alguienes son emigrantes que están dispuestos a trabajar en trabajos que los de aquí no quieren porque cobran poco o porque cobran menos que en otros trabajos. Estar fuera de la Unión Europea es duro y hace mucho frío. Pero además de ser duro y frío, hay que recordar que la inmigración española a Alemania en los años 60, a finales de los 50 y 60, fue eso. En Alemania no querían hacer lo que nadie quería hacer, entonces tuvieron que salir los españoles. ¿Qué ha ocurrido en la Gran Bretaña? Exactamente lo mismo. La historia está escrita, esto no hay ningún cambio. Además, quiero sacar alguna frase. En estos días hemos visto que la BP pues tiene problemas de suministro de combustible. En la Unión Europea acabe produciendo menos e importando más. La Gran Bretaña, ¿a qué punto van a llegar? Han subido los impuestos, he leído por aquí, el máximo en 70 años. 70 años han subido los impuestos. El Reino Unido, fue políticamente lo que querían hacer y ahí lo tienen. Fíjense ustedes el tema sanitario, médicos, enfermeras, fisioterapeutas, que han estado allá y que han visto la situación y están viniendo. Todos tenemos la fama de producir grandes personas de gran formación y salen fuera. ¿Por qué? Porque en España no le podemos pagar lo que ellos quieren. Y esa es la realidad del tema, Hilario.
Hombre, normalmente en ese caso, tú habrás visto que yo siempre he dicho que Canarias en especial no ha sido o no ha tenido en cuenta la dependencia económica que tuvimos de Inglaterra hasta los años 50 y lo que nos ayudó y nos sigue ayudando todavía con el tema de los productos agrícolas canarios. Y no hemos compensado, no hemos atendido, no hemos pagado, aunque sea con algo físico en los puertos o en la ciudad, que sea alusivo a esa repercusión, porque ahora están en la situación que están, pero ellos saldrán adelante y van a salir porque Europa les va a tener que ayudar, rectificarán a lo mejor, volverán otra vez a la Unión Europea y nos van a ser útiles. Entonces hay que, más que pelearnos, intentar aunar esfuerzos para poder seguir subsistiendo y tener una vida mejor en cualquiera de los países. Perdona, Hilario, no creo que esto sea un problema de pelearnos. Yo no creo que nadie esté peleado con el Reino Unido. En tal caso, el Reino Unido está peleado con el resto. No creo que en Canarias tengamos antipatía, una antipatía especial para el Reino Unido, donde más bien todo lo contrario. Siempre ha habido una cierta simpatía por los británicos, puesto que aquí tenemos una historia económica llena de británicos. Con lo cual, no es un problema de que desde fuera del Reino Unido seamos más o menos, o lo veamos más o menos bien. Es un problema que los propios británicos deben solucionar. Y no creo yo que la Unión Europea esté dispuesta a no ayudar. Todo lo contrario. Ellos fueron los que tomaron la decisión de irse en contra de la opinión mayoritaria de la Unión Europea y serán ellos los que pidan o soliciten ayuda, que estoy convencido que el resto de Europa estaremos encantados de dársela. No, cuando me refería a pelearse, me refería a ellos son los que se han peleado con nosotros. Ah, no sí, nosotros sí, con ellos. efectivamente. Ellos se han peleado con Europa por contar mentiras, porque la triste realidad es que contaron exactamente. mentiras. Ellos han creído que siguen todavía en la vieja imperio británico y que eran el centro del universo. El imperio anglosajón famoso. Y ahora se dan cuenta de que ya no son el centro del universo. El universo tiene más centros que ellos. El problema es la cantidad de trabajadores que se han ido. Estoy leyendo aquí en el periódico El Economista que 1 de cada 6 puestos de trabajo sigue sin cubrirse. Y que se han ido mucha gente. Creo que necesitaban a final de junio, principio de julio, 898.000 trabajadores que se le han ido, que no lo tienen, que necesitan 95.000 camioneros, que eran europeos, de Europa del Este y de España y alguna zona marginal también, y ahora se encuentran con que no tienen. Hay restaurantes que empiezan a cerrarse, no es alarmar, pero hay supermercados donde ya los lineales están vacíos. Fruta, antes lo comentábamos fuera de antena, la fruta, las hortalizas que venían de España, que iban todos los días, ahora se encuentran ese gran monstruo que antes lo pasaban rápidamente de túnel en el mar, y ahora se encuentran pues que ya eso no es así. Más creo que tienen una lucha, leí antes aquí, no lo sabía, con las salchichas de España, belgas y tienen que abrir la mano. Bueno, esa es lo... El problema en este caso, señor Campos, es que ahora hay una frontera, y a la vez frontera hay que cumplir una serie de requisitos. Antes, con el documento nacional de identidad, usted se podía mover a cualquier país de Europa, no necesitaba papeles. Pero ahora, al ser el Reino Unido un país extracomunitario, requiere de pasaporte, porque vamos a un país que no es de la comunidad. Y por tanto hay que tener pasaporte, permisos de residencia, permisos de trabajo, y eso no quiere decir que no nos lo vayan a dar los británicos a los que lo soliciten, que se lo darán, pero hemos topado con la burocracia, y la burocracia es trámites administrativos que se eternizan y no son ágiles para la situación que tenemos. Ese es el gran problema, cuellos de botella administrativos. ¿Tampoco son ellos ágiles en la administración? Por supuesto que no. Yo pensé que era solo La España. necesidad que tienen no la van a satisfacer cuando la tienen, la satisfacerán 2 o 3 días después, por la burocracia que le imprime allí y allí, porque no solo hay que la imprimen en su país cuando llega, sino en este país hay que preparar las cosas para mandarlas allí, y si no les gusta o no van como ellos lo quieren, frenas y tienes un problema. Es un tema tonto, pero es difícil de resolver y genera mucho retraso en atender y satisfacer la necesidad o la demanda de la ciudadanía. Y otra noticia que antes comentamos de pasada, que la British Petroleum, la BP famosa,
pues tiene problemas importantes de falta de suministro en el Reino Unido, ¿no? Y creo que eso puede ser clave. Espero que no ocurra así, de un colapso, la gente se va, restaurantes se cierran, aquí hay largo, pero para no cansarles a nuestra audiencia, tenemos que decir que están buscando soluciones y que no es fácil solución, porque los puestos de trabajo de baja cualificación, lo que antes hemos hablado, lo que ha ocurrido siempre, desde España, eso lo sufrieron en los años 60, repito, están sin cubrir, y no los quieren cubrir los británicos, me parece muy bien. Pero claro, si resulta que no te ponen si no pega, sino que te doy un visado para 3 meses y tú digas, no, mire, yo me quedo en mi tierra, usted allá usted. Y eso tendrá que abrir la mano el señor Boris Johnson, en este caso el gobierno de Su Majestad, Isabel II, y buscar soluciones, porque si no lo van a tener mal y eso nos afecta a todos. Sí, yo me recuerdo que en el año 70 estuve en Reino Unido y habían como unos 5.000 palmeros de la comunidad canaria que habían, porque eran los que más en contacto estaban, y digo, en aquella fecha podían haber 8 o 9 mil canarios en el Reino Unido y no había problemas, pese a las dificultades y pese a los años y pese a que había que ir con visado, se movía, pero ahora va a ser, porque la burocracia es mucho mayor, va a ser mucho más difícil el moverse. El Imperio Británico, el Reino Unido, no solo necesita personal no cualificado, sino en determinados sectores como el sanitario, personal muy cualificado como fisioterapeutas, enfermeras y médicos, como bien apuntó usted antes. Sí. Bueno, yo creo que tienen que tomar una decisión, porque ya más eso de volver al continente, a Europa, a la Unión Europea, Hilario, yo creo que eso es muy complicado, porque nos necesitamos unos a otros, pero ya ves ellos lo que han hecho, se ha puesto de acuerdo con Australia, Inglaterra y Estados Unidos para el tema de los submarinos nucleares, y han dejado a la Francia, la han dejado al aire. Bueno, hay que ser leales, y ellos a veces, pues, y eso que Canarias sabe mucho, porque ellos nos enseñaron muchísimo, y gran aldabonazo de la cultura y de la empresariado canario, todo nació de cuando ellos estaban aquí, ¿no? A mí me preocupa esta situación y yo espero que esto se resuelva, ¿no? Esperemos que así sea, don Manuel, por el bien de todos, no solo de los ingleses, sino también por el bien del resto. Sí, a mí me gustaría retomar el tema para acabar, porque creo que nos quedan unos minutos, del tema de la situación de La Palma, ¿no? Yo espero, no me canso de repetir, que la administración nacional y regional y leña de La Palma sean eficaces, sean ágiles, porque como están ellos en este momento, que es lógico, a nosotros nos pasaría, hemos perdido absolutamente todo, empezar de cero con qué edad, si un hombre joven puede empezar, pero si lo coge ya un 60 o 50 con familia, eso es un tema muy complejo y muy difícil de sacarlo adelante. Y conociendo cómo es nuestra administración, a mí me preocupa que las personas están viviendo algunos por lo visto en algún polideportivo, en casa, porque ellos, perdón, los palmeros sí son muy socializables entre ellos y tienen familia aquí o allá. Pero Hilario dice una cosa muy importante, que estás acostumbrado ya en varias generaciones que tienen un cachito de terreno y allí tienen sus plataneras y de eso viven, y tienen sus vides y tienen sus papayos y sus mangos, y eso es una situación que la verdad que me preocupa ese tema, porque algún día, en algún momento, el volcán pues desaparecerá. Pero, Manolo, ¿tú piensas que la gente, cuanto menos pudiente es, más colaboran unos con otros, más se ayudan, más dispuestos están? En las cosas que se ven en la tele, ves personas que aparecen, que están desalojados y están diciendo que no tienen ningún problema porque el amigo que conocía le ha dejado en su casa 1 o 2 habitaciones que tiene libre, y seguimos empeñados con una propaganda maligna en decir que los negros estuvieron en hoteles de 5 estrellas, hay que llevar a los palmeros a hoteles de 5 estrellas también. En La Palma no hay ningún hotel de 5 estrellas, no. Con lo cual sacarlos de La Palma ningún palmero querrá salir. Hay que pensar un poco más con la cabeza en el tema. Yo lo único que me preocupa de esta situación, que ya el otro día no se vio, pero hay quien lo intentó, es el tema de la rivalidad entre los partidos políticos. El otro día ya un partido determinado, cuando estuvo Sánchez en La Palma, intentaron que el presidente del Cabildo de La Palma se enfrentara o tuviera cierta aversión
hacia Sánchez. Yo, sinceramente, lo digo con toda claridad, yo creo que estos señores que están en los partidos políticos, que no hacen política, sino viven de la política, deben de olvidar la política e ir a ayudar a que los problemas que ha tenido o que han surgido como consecuencia del volcán se resuelvan al margen de la ideología y al margen de los partidos políticos, por el bien de la gente de La Palma que ha sufrido, que está sufriendo el problema. La política para después, cuando esté resuelto, pero por favor un poco de respeto hacia la ciudadanía y hacia la solución del problema. Bien, acabamos. Pedro, algo muy breve para cerrar. El llanto, hay un dicho en Canarias que dice que el llanto después del difunto. Bien. Y las ayudas de las administraciones tienen que venir ahora, no dentro de 2 años ni 4, ahora que se necesitan. Bueno, hemos llegado al final de este primer programa, de esta temporada de Programa al Día. Quiero agradecerle a nuestro director, realizador, José Luis López, el trabajo de TAC Televisión, a quien ha retransmitido este programa, que es Nortevisión y Radio y Televisión Mogán, y por supuesto agradecerle a Pedro Aguilar y Hilario Pedro el trabajo, el esfuerzo que hacemos. Así que volvemos y seguiremos en nuestra batalla. Gracias. Buenas noches.